Bienvenidos a su cátedra Distribución en Planta. En esta oportunidad vamos a trabajar con el tema Análisis, esquemas de proyectos y planeación de distribución en planta. Para comenzar este tema, vamos a comenzar estableciendo qué es un proyecto. Y nos dice que es el conjunto organizado de acciones realizadas ordenadamente durante un periodo de tiempo determinado, que responden a una demanda o problema con el propósito de ofrecer una solución. Y eso es lo que realmente un ingeniero industrial realiza para poder responder a las diferentes necesidades que la comunidad tiene. Y para ello se formulan los proyectos para poder materializarlos y de esa manera llegar al montaje de una planta industrial que va a producir ese bien que va a satisfacer esa necesidad. En este sentido, es bueno señalar que el proyecto se convierte en una herramienta que tiene un plazo establecido, se realizará en el futuro generando productos. Es decir, el proyecto establece plazos, hay un tiempo para poder hacer su estudio y para poder llevar a cabo su ejecución, para poder entonces aprovechar esas oportunidades que se presentan en el mercado y que obviamente pues van a satisfacer necesidades de la sociedad. Entonces, ¿qué es formular y evaluar un proyecto? La formulación es la etapa centrada en el diseño de las distintas opciones del proyecto, lo que significa sistematizar un conjunto de posibilidades técnicamente viables para alcanzar los objetivos y solucionar el problema que motivó su inicio. Aquí es donde nosotros tenemos que tener esa capacidad para poder visualizar todos los elementos que se requieren para poder llegar a establecer esa parte fundamental que es el diseño. Claro, para darle respuesta a un problema, obviamente tenemos que evaluar distintas alternativas de solución y vamos a escoger aquella que represente probablemente el costo más bajo y el beneficio más alto. A través de la formulación de proyectos se orienta el proceso de producir y regular la información más adecuada, que permita avanzar de manera eficaz en su ejecución. Aquí es donde se vuelve fundamental una buena investigación de campo que permita poder identificar aquellas variables claves que van a servir para modelar la propuesta técnica. Implica también adecuarse a una presentación o formato que se exige para tal fin, para poder entonces presentar toda la información necesaria para su posterior gestión o ejecución. Es decir, ya existen ciertas formas eh, estructuradas donde se presenta la información que se requiere para poder formular un proyecto adecuadamente. Por su parte, la evaluación es un proceso de estimación, valorización y revisión detallada de los logros a partir de los objetivos propuestos. Permite organizar de manera sistemática las actividades, consolidar la participación de los involucrados, reflexionar acerca de la necesidad de efectuar cambios para tomar decisiones que conduzcan a la mejor y posterior concreción del mismo. En algunos casos hay que hacer ajustes y ahí es donde se vuelve importante técnicas como la simulación que permiten poder simular el proyecto con las variables que nosotros hemos estimado y de esa manera poder hacer una corrida que puede ser diaria, semanal, mensual o anual, de manera que podamos garantizar que las estimaciones que hemos hecho van a ser las adecuadas. Si hay algún problema, entonces en el modelaje de la simulación podemos hacer los cambios para garantizar que los objetivos que nosotros nos hemos trazado los estemos alcanzando. Y eso obviamente retroalimenta la propuesta para poder tener la certeza de lo que vamos a hacer va a cumplir con los objetivos que nos hemos trazado. La formulación y la evaluación son dos procesos interdependientes en el que uno sirve de marco de referencia para el otro.
Existen dos tipos de evaluación según el momento en que se realizan y los objetivos trazados, las cuales son, en primer lugar, la evaluación ex ante, la cual se realiza antes de la operación y tiene como objeto estimar los costos, el impacto, alcance de los objetivos, viabilidad y factibilidad del proyecto, en definitiva, diagnosticar el contexto. Tener una radiografía de cómo están las cosas. Y sobre esa base, entonces, tener una evaluación ex ante que nos permita decir, esta es la situación inicial con la que vamos a partir. La evaluación ex post se lleva a cabo en la etapa de ejecución y finalización del proyecto. Tiene como objetivo decidir si se continuar con el proceso, establecer formulaciones similares, orientar el proceso, adaptar y cambiar condiciones, reprogramar, entre otras. Es decir, que puesto en marcha el proyecto, evaluamos los resultados. Y esos resultados nos van a permitir tomar decisiones. Probablemente sean para la mejora. Algunos datos que se alcanzaron se pueden mantener, otros hay que mejorar, hay que hacer ajustes, de tal manera pues que eso va a permitir tener datos para poder ir evaluando los logros que se van alcanzando con la ejecución del proyecto y de esa manera poder alcanzar los objetivos trazados inicialmente. ¿Qué es la formulación y evaluación de un proyecto? Pues de lo expuesto anteriormente se puede concluir que la evaluación hace posible establecer un proceso de retroalimentación que busca la mejora de los procesos en función de acciones futuras y promover el bienestar de los participantes. Hay variables claves fundamentales que nosotros tenemos que tomar en cuenta en este aspecto, como son la eficacia. Y esta nos permite poder establecer la relación de volumen de producción, la cantidad de productos que genera y distribuye el proyecto en un periodo determinado, es decir, la mayor producción, mayor es la eficacia. También variables como la eficiencia, que relaciona el volumen de producción con los recursos utilizados para ello. La eficiencia incluye la eficacia y la asocia a alguna unidad de recursos, dinero o tiempo. La eficiencia es fundamental establecerla para poder hacer la planeación de la producción. Nos permite, desde el punto de vista de la distribución en la planta, hacer una estimación de los recursos necesarios para poder producir, el nivel de utilización de máquinas, el nivel de utilización de la mano de obra, el nivel de utilización de los materiales. A partir de la estimación de la eficiencia podemos hacer una planeación de la producción. También una variable como el impacto, donde la evaluación por impacto identifica los resultados no esperados que surgen luego de la implementación del proyecto. Esta no guarda relación con los objetivos planteados inicialmente. Entonces, se vuelve importante poder hacer esos ajustes para poder orientar el resultado hacia el propósito inicial que nos hemos trazado. Y luego están los indicadores. Los indicadores son un aspecto que permite medir el nivel de cumplimiento de las actividades y objetivos para relacionarlos con los resultados que se quieren obtener. Facilita un análisis objetivo de los resultados. Los indicadores nos permiten medir el esfuerzo, el trabajo que se hace continuamente y eso nos permite poder establecer si los resultados que se están obteniendo pues son los que nosotros esperamos. De no ser así, tenemos que hacer las correcciones de manera específica donde los indicadores nos están señalando. De una manera esquemática, la formulación y evaluación del proyecto lo podemos ver en el siguiente esquema, donde partimos de las necesidades de la comunidad y de los recursos que ésta dispone, así como también del nivel de tecnología que ésta ha desarrollado. De las necesidades de la comunidad, nosotros podemos identificar necesidades tales como alimentación, vestido, vivienda, salud, educación. Es decir, que no solamente son necesidades tangibles,
sino que también necesidades intangibles. Y eso va a permitir entonces que los proyectos que se van a formular tendrán que satisfacer esas necesidades que la sociedad misma está demandando. También evaluar la disponibilidad de los recursos naturales que se tienen para poder establecer si existen los recursos necesarios para poder funcionar adecuadamente. Y luego también, ¿verdad?, el nivel de transferencia tecnológica que puede desarrollarse a través, ¿verdad?, de la influencia extranjera en procesos similares que nos puedan permitir contar con el recurso humano adecuado, técnicamente preparado para poder desarrollar nuestros proyectos. Todo esto es fundamental para el diseño de productos o servicios y ahí es donde entra la parte de la ingeniería. ¿A través de qué? A través de la investigación y desarrollo de productos y servicios. Acá se determina entonces cuáles son las necesidades que la sociedad demanda y también establecer si se cuenta con los recursos humanos, materiales y financieros para poder desarrollarlos. Luego hay una parte que se refiere a la formulación y evaluación del proyecto específico y parte obviamente de la priorización a partir de una evaluación económica, donde se da una evaluación de tipo socioeconómica para determinar el impacto que ésta va a tener en la economía y obviamente en la comunidad. Se establece toda una investigación de mercados para poder determinar la factibilidad del proyecto, es decir, si existe demanda potencial, si existe recursos materiales para poder echarlo a andar, y eso es fundamental para poder tener la certeza de que el proyecto va a funcionar. Establecemos pronósticos de los diferentes aspectos fundamentales que el proyecto establece y eso nos permite establecer el tamaño de la planta. Sobre la base de lo que nosotros vamos a satisfacer en el mercado, esto nos permite establecer cuál va a ser el tamaño de la planta. Y para eso entonces establecemos los requerimientos técnicos, para lo cual diseñamos el proceso de fabricación, donde entra toda la parte de la ingeniería de métodos, tiempos y movimientos, para determinar las estaciones de trabajo necesarias que se requieren para poder transformar la materia prima en producto terminado. Utilizamos una serie de cartas y diagramas que nos permiten poder llegar a establecer el diseño de la planta, en la cual esa distribución en la planta requiere también del análisis del manejo de materiales y otras técnicas propias de la ingeniería industrial que van a permitir poder establecer lo más adecuado. Determinar cuál va a ser el tipo de distribución en planta más adecuada, si va a ser una distribución en cadena, si va a ser una distribución por posición fija, si va a ser una distribución por híbrida, por células, es decir, sobre la base de lo que yo voy a fabricar, cuál va a ser el tipo de distribución más adecuada que voy a requerir. Obviamente, pasamos al establecimiento de los planos, maquetas o eh, auxiliarnos de algún software que nos pueda permitir visualizar la planta en 3D a través de un programa. Luego pasamos a toda una parte de lo que es dónde va a operar la planta. Y para eso se hace un análisis de la localización que implica la macro y la micro localización. Y eso va a permitir poder evaluar una serie de criterios a partir de diferentes metodologías de localización para determinar cuál es el punto exacto donde la planta debería de funcionar. Luego pasamos al establecimiento de toda la parte presupuestaria, los planos, maquetas que se requieren para poder legalizar y poder, dijéramos, ejecutarla. Se hace una evaluación económica de cuánto es lo que va a costar el proyecto y cuánto va a ser, dijéramos, la recuperación a partir de los ingresos que se van a obtener por la venta de los productos que se van a manufacturar. Y eso permite entonces determinar si la planta va a ser factible o no. Y tomamos la decisión
de poder seguir con el proyecto o parar. Si continuamos, entonces pasamos a la fase de la implementación. Todo esto entonces nos permite, sobre la base del proceso y metodología de proyecto, determinar cuál es el aspecto en el proyecto que va a desarrollar distribución en planta. Entonces, ¿cuál va a ser el procedimiento general de la distribución en planta propiamente dicho? Bueno, hay una cantidad, dijéramos, de metodologías que nosotros podemos utilizar. Está metodología de Al-Foriban, está la metodología de Maynard, está la metodología que utiliza James Apple, está otra metodología, la de Mutter. Es decir, hay una serie de metodologías para poder desarrollar el estudio de distribución en planta. Acá vamos a utilizar la metodología de Richard Mutter, que es una metodología bastante amplia que permite poder tener una ordenación en los diferentes pasos que se tienen que seguir. Esta metodología se conoce como SLP, System Layout Planning, que permite poder desarrollar el proyecto de distribución en planta de una forma ordenada, paso a paso. Y en primer lugar, esta metodología parte de la planeación, donde se establece el pronóstico de ventas, identificando cuáles son esos productos que se van a requerir para satisfacer el mercado. Se utiliza todo un pronóstico de ventas, se hace un gráfico producto-cantidad y un gráfico volumen-variedad para determinar cuál va a ser el tipo de distribución más adecuado en función de lo que el mercado está demandando. Se utilizan en la parte del diseño de procesos de fabricación las cartas de ensamble, las cartas de operaciones, y en el diseño de productos y servicios, pues la hoja de partes y dibujo de cada una de las piezas con las especificaciones técnicas para poder establecer cuál va a ser el proceso más adecuado para ello. Todo esto son insumos para la hoja de ruta que va a permitir establecer los requerimientos de las materias primas por unidad de tiempo, los requerimientos de maquinaria y equipo, las consideraciones preliminares del flujo de material y también los requerimientos de productos terminados por unidad de tiempo que se requieren para poder establecer el ritmo de producción dentro de la planta. Obviamente que todo eso, dijéramos, está dentro de todo lo que va a ser la estimación y localización general de áreas. Es decir, necesitamos sobre esa información que nosotros hemos identificado, cuáles van a ser los espacios en metros cuadrados que vamos a requerir para cada una de las áreas que se requieren para poder ejecutar el proyecto. Y eso entonces es lo que permite establecer los espacios necesarios para poder determinar cuál va a ser el tamaño de manera física de los requerimientos de espacio de la planta. Se hace entonces esa estimación de áreas, de todas las áreas funcionales que la planta requiere y obviamente a través de una hoja de cálculo de requerimientos de espacio podemos establecer cada una de estas. Hacemos una estimación también de las áreas de bodega de producto terminado, así como también las hojas de planeamiento de áreas de servicio, oficinas, servicios de personal, supervisión, servicios físicos, es decir, una serie de servicios de apoyo que la planta requiere para poder funcionar adecuadamente. Establecemos áreas como oficinas, taller de mantenimiento, comedor, área de calidad, área de calderas, transformadores, servicios sanitarios, y todo esto, dijéramos, también tomando las normativas legales vigentes. En el tema, por ejemplo, de los servicios sanitarios, de los espacios para movilizarse dentro de la planta, se requiere tomar en cuenta todo lo que la ley de seguridad y salud ocupacional en los puestos de trabajo establece.
Y aquí es donde tenemos que tomar en cuenta lo que la ley establece, ¿verdad? Para poder diseñar adecuadamente. En la parte entonces de ese procedimiento general, estamos, dijéramos, haciendo énfasis de una manera un tanto más detallada todo lo que hemos estado comentando. En la parte de la planeación, en la parte de la estimación y localización general de las áreas. Todo esto nos lleva entonces a poder llevar a esa estimación, ¿verdad? Que hacíamos mención de todas esas áreas de producción y de áreas de apoyo que se requieren para funcionar adecuadamente. De una manera entonces global, llegamos a ese establecimiento de las áreas de recibo de despacho, aplicamos la carta de actividades relacionadas para poder determinar ese grado de cercanía o alejamiento que cada una de las áreas que van a conformar la planta tienen que tener, sobre la base de ciertos criterios que nos permiten poder decidir cuáles tienen que estar cerca y cuáles tienen que estar alejadas. Y eso va a permitir entonces que nosotros podamos llegar a establecer una primera aproximación de lo que sería nuestra distribución de la planta. Trabajamos con ciertas cuadrículas a las cuales les establecemos cierto módulo de estimación para poder trabajar, ¿verdad?, de una manera más fácil cuáles serían las dimensiones de cada una de las áreas que nosotros requerimos para funcionar, y de esa manera podemos tener ya una aproximación de cómo quedaría nuestra distribución final, tomando en cuenta aspectos como son el manejo de materiales, tomando en cuenta los equipos que se requieren para movilizar los materiales dentro de la planta, el espacio también que se requiere para movilizar el personal, los equipos de manejo, las herramientas, todo eso tiene que tomarse en cuenta, así como también los espacios que se requieren para poder manejar las máquinas. En algunos casos utilizamos la fórmula de la superficie gravitacional para determinar cuál es el área realmente específica que se requiere para poder operar adecuadamente cada una de las máquinas dentro de la planta. Todo esto entonces nos permite hacer una primera aproximación. Hacemos nuevamente toda esta metodología para hacer una segunda aproximación un tanto más afinada, para luego llegar a nuestra distribución final, que va a ser realmente lo que nosotros vamos a plantear como proyecto de distribución en planta, de una manera ya específica donde va a funcionar, porque parte de la metodología establece inicialmente el análisis de la macro y micro localización, luego identificar cuáles son las variables claves como son producto, cantidad, los recorridos, los tiempos de fabricación y los servicios anexos que ésta requiere para poder funcionar como áreas de apoyo, para luego establecer toda una evaluación para determinar qué tan viable es la planta. Hacemos una evaluación económica para poder hacer una estimación de la inversión, de los costos y precios de los productos que se va a comercializar, establecer el punto de equilibrio, la rentabilidad, y eso va a garantizar que lo que nosotros estamos proponiendo es lo más adecuado. Entonces, de esto, ¿verdad?, se trata. ¿Dónde queda la distribución en la planta dentro del proyecto industrial? Como vemos, es una pequeña parte de todo el proyecto industrial, pero que es, dijéramos, una de las partes más fundamentales porque es la parte de la producción. Y esto es importante porque permite a partir de acá alcanzar todos los objetivos que nosotros nos hemos trazado. Llegamos entonces, ¿verdad?, a esta parte, ¿verdad?, que ya acá la habíamos mencionado, pero de una manera más ampliada, donde vemos cómo, ¿verdad?, las cartas que relacionadas nos permiten establecer la relación de las áreas. Hacemos una primera, una segunda y una última distribución para determinar cuál va a ser la distribución final del proyecto. Y luego, pues, la ubicación final para determinar dónde ésta va a funcionar, dónde ésta va a operar, y hacer finalmente la evaluación económica del proyecto. Bien, esto sería todo por hoy y nos veríamos en la próxima. Muchas gracias.